voy a hablar de una persona a la cual yo admiro y respeto muchísimo. Celebro este momento de que esté con nosotros acá. Él es doctor en odontología, también es máster en ciencias odontológicas, especialista entre otras cosas también en didáctica, todo lo que es la ortodoncia, odontopediatría, una persona que se dedicó mucho a esto, enseña también, como dice acá, su especialización didáctica, es clínico, docente, investigador, socio y coleccionista del Club Nacional, aparte muy querido para mí, él es primo, nuestras abuelas son hermanas, así que le tengo muchísimo cariño. Con nosotros está el doctor Jorge Pino Mesa. Acompáñenme, vamos a disfrutar de esto. Doctor. Super, placer. Bienvenido. Gracias. Qué bárbaro. Te cuento que yo estoy con un clima emotivo. Esta música, esta polka es importante. Sí, súper. El himno nacional. El himno nacional, literalmente. Sí. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Súper bien. Gracias por la invitación. Gustoso de estar en el set y, bueno, compartir esto que es pasión de multitudes. Ya Jotita lo había recalcado, ¿verdad? De la fractura de corazón pasamos a la pasión. ¿Verdad? Entonces, de repente, creo que el fútbol nos tiene que unir. Y en este caso, de repente, bajo la rúbrica Arsenio Pastor Erico Martínez, que hizo su hazaña, como bien lo dijo tu compañera, puso rúbrica nada más y nada menos que en territorio argentino, ¿verdad? Imagínate un poco. Distinguido doctor, mi primo, como le conté recién, vamos a hacer una introducción de nuestra familia. Nuestros ancestros eran de Nacional. Abuela era de Nacional, mi abuela Coti. Sí, te cuento que ese fervor que traigo de repente tiene esa genética, esa ADN nacionalófilo, así como este himno que está sonando, ¿verdad? Arsenio Pastor Erico vivía en las inmediaciones de Barrio Obrero. De Barrio Obrero, en realidad Barrio General Díaz, para ubicar bien, ¿verdad? Ya. Muy cercano al Estadio Erico, antes se llamaba Estadio del Cartes, ¿verdad? Antes de que él falleciera, ¿verdad? Entonces prácticamente vivía Cachito Bría a 100 metros. Cachito Bría a los 16 años, muy más o menos la misma edad de repente de Arsenio Erico. Fue a Flamengo, 3 veces campeón con ese equipo, sí. Antes se refrendaban los campeonatos con bandas, no con medallas. Una de esas, la tercera tengo, por suerte heredé, wow, ¿verdad? Y bueno, esa cercanía de repente también va a través de Roberta Mosteiro, campeona con el Club Nacional. Tía Roberta, Elio Mosteiro también. Ojalá que podamos tener la selección de básquetbol, ¿verdad? Veo que otros equipos también tradicionales la tienen, ¿verdad? Y fútbol de salón también, ¿verdad? Imagínate. Y otros. Qué lindo, estamos recordando a nuestras tías, imagínate, la tía Roberta jugó básquetbol, nuestra familia originalmente de la zona de Barrio Obrero, Sajonia, todas esas zonas siempre estuvieron por ahí. Bueno, primo, contame un poquito de esta pasión, vamos a hablar para que la gente conozca y se lleve este tesoro de nuestra historia nacional a través de Arsenio Erico. Arsenio Erico nació en Asunción, Paraguay, en el barrio General Díaz. Recorrió varias escuelas de la zona, como la Escuela General Díaz, Eduigis Díaz. Ajá. También pasó por el Colegio Nacional de la Capital y a su corta edad, como lo había referenciado, migró para el fútbol argentino. A los 16, 15, hay una disputa que hay libros como Roque ¿sí? Mesa que dice 15 años, otro libro de repente como el de Jorge Barraza lo refrenda a los 16. Él migró al fútbol argentino. Jugó muy pocos partidos, de repente no se cifran de repente una cantidad importante de guarismo de goles en el Club Nacional antes que él partiera, pero lo significante es que tuvo esa mención que también, así como su padre lo había, él tenía un legado muy importante de venir no solamente a jugar por el Club Nacional luego de haber ido a Argentina, sino de ser campeón, ¿verdad? De ser director técnico y campeón. Eso creo que es muy meritorio también, ¿verdad? No creo que haya en el fútbol paraguayo una persona que haya dirigido su propio equipo. Que dicho sea de paso, estábamos hablando en el entretiempo, ya venía formando ese equipo Fleita Solís en el año 38.
Entonces era muy meritorio lo que está también ahora pasando con el querido Club Nacional, que somos punteros. Sí, señor. Compartimos eso. Claro, con Cerro Vecinos Porteño. de repente. Vecinos, exactamente. Entonces dejó ese legado de repente que no solamente hizo esa magia en los pies en Argentina, sino también lo hizo acá en Paraguay. Los que hasta ahora sigue habiendo una comisión de repente que es de la Alambrada, porque eran tan victoriosos o tan importantes esos goles que el hincha nacionalófilo, y Jotita lo puede mencionar también, es muy característico. Y hace poco en el Club Libertad también, agarrados de la Alambrada, Sí, también sí. se vi otra emoción. No es lo mismo estar sentado. Claro. El Mirá qué hincha lindo fanático se recuerda a la madre del refere. Sí. O sea, hacemos un poco catarsis también. Eso es lo que tiene Claro. mucho el fútbol también, porque a veces tenés muchas tensiones, así como estaban diciendo, ¿verdad? En el día a día. Entonces la persona lo puede Qué maravilla. mencionar en ese momento, ¿verdad? También quiero hacer alusión a ese video que es la biografía Ujú. de Arsenio Pastor Erico. Lo cruzamos datos con Adolfo Riquelme, también Pedrito García, Adolfo genios, Riquelme, un gran periodista. gran periodista Sí. y por sobre todo estadista. Sí, sí. Te puedo hablar de números que vamos a hablar en un momento también, Ah, sí, ¿verdad? buenísimo. Entonces, la voz en off estaba de Alejandro Valiente, ¿verdad? Muy bueno. Vos sabés que te quiero pedir. Podemos Sí. mostrar por lo menos, en unos segundos vamos a mostrar unos minutos Sí. por lo menos para que se conozca y después la gente ve en YouTube. Esto está en el canal del doctor. Contame un poquito de ese señor Barrasca. Barraza. Barraza, un gran periodista argentino. Sí, Barraza el año pasado se cumplió 90 años del gol de Escorpión. Se llamaba también el Balancín, Ujú. en forma primigenia, ¿verdad? También lo llamaba en su tiempo, ya que estamos hablando de paraguayos, 49 años después hace lo mismo, pero Roberto Cabañas, Claro, que claro. jugó en Boca Juniors, Sí, sí. y en forma irónica y en forma, hasta si se quiere, Jocosa. jocosa, lo dice, ¿cómo se llama esto? Dice, y fue la Cabañuela, ¿verdad? Entonces se van de repente Cabañuela, mirá. dando nombres de repente, Claro. y generalmente cuando dicen gol de Escorpión, nos hace acordar un poco a la tajada que hizo René Higuita, ¿verdad? Sí, Lo sí, sí. primero que cuando uno busca en las redes, salta Higuita cuando hizo la tajada. Por eso es meritorio también lo de Erico, porque lo de Erico fue haciendo gol, Claro. ¿verdad? Claro, Y lo de Higuita haciendo de repente ese show que nos gusta ver Total. en el estadio, de repente haciendo una tajada, ¿verdad? 90, En un amistoso, exactamente. 90 años, si mal no recuerdo, porque sé que hicieron un evento que vos me invitaste, el 12 de agosto. El 10 de agosto nosotros hicimos en la Manzana de la Ribera. Dio gusto desde mi parte porque yo estaba en la producción, Claro. pero en realidad estaban ahí Enrique Sánchez, Adolfo Riquelme, Enrique Sánchez, que es la Pedrito García, ¿verdad? Que es el hijo del señor Pedrito García, también padre, que es el rey de la radiofonía paraguaya, Claro, ¿verdad? claro. Entonces Gustavo Erico mismo también, ¿verdad? Y Acá tenemos el gol, doctor, mira. Estos materiales, fíjense un poco el escorpión, fue contra Boca Juniors, si mal no recuerdo. es una recreación, fue contra Boca Juniors, pero en realidad el que hizo esto de repente, Hijo. por eso es importante cuando uno hace algo, ¿verdad? Ajá. Tratar de hablar con los familiares, guionar eso de Sí. repente. Y lo único negativo en eso es que es como si fuera que haya jugado con River Plate, ¿verdad? Ah, mira. Ustedes que estaban hablando de Galarza y todo lo demás ayer, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. Gracias Bueno, en por realidad mirar, con primo, Boca. nuestro programa. Sí, Mirá, sí, un sí. poco. Gracias, gracias. Mira, vamos a mirar si te parece. también doctor. es muy A importante ver. eso. Hay una foto acá Sí. en Jorge Barraza. Antes los medios periodísticos no eran así como ahora. Por eso de repente no, con la inteligencia artificial y demás se puede recrear muchas cosas. Pero en realidad antes los cronistas periodísticos estaban dibujando. Por eso de repente aparece en un dibujo que Jorge Barraza lo había interceptado dentro de su colección, y también a través de la inteligencia y todo lo demás se pudo dar eso, ¿verdad? Espectacular. Tenemos la oportunidad, quiero ver un minutito el video para que la gente, yo ya vi el video que me compartió el doctor, espectacular. He visto que fue guionado por vos.
Sí, lo guioné en forma conjunta. Está escrito por Lito Villara de Cut. Está Adolfo Riquelme, Pedrito García. Adolfo Riquelme es un capo porque en realidad al toque cuando hicimos la presentación siempre hay cosas que resolver y cosas que reeditar. Entonces Claro. reeditamos con Ale Valiente y pudimos quitar esto que siempre es mejor corregir en el momento para que los nativos digitales, como bien decían de repente que Sí. queremos tener Ya. al toque de repente, nuestros hijos de repente lo puedan entender porque estamos cargando con esta Así pasión que es Erico encanta. y el fútbol. Me encanta. Miramos un poquito el video creado acá por el doctor. Conmemorativo de los 90 años, Gol Escorpión, realizado por Arsenio Pastor Erico Martínez, un 12 de agosto de 1934. La historia del gran Arsenio Erico. Nacía el 30 de marzo de 1915 en Barrio Obrero, hijo de Guillermo Erico y Margarita Martínez. Siendo apenas un mitad, desde el año 1923 empieza a brillar una estrella que en los patios baldíos asuncenos corría detrás de su pelota de trapo junto con sus amigos como Manolo Vallejos y los hermanos Ricciardi y los Bría, Rivas, Moreschi y otros, jugando el partidizo con duración de 3 horas sin descanso. Ya en 1926, con 11 años, en la escuela Salesianito jugó con el equipo Los Azules, dirigido por el País Zorrilla, vistiendo casaca celeste. De allí el nombre. Fueron 5 años campeón invicto, sin conocer derrota alguna. En 1930 debuta en las inferiores de la Academia un 27 de septiembre en la Quinta Uriarte, el Club Nacional de Paraguay. Con tan solo 16 años, se convirtió en un referente marcador de punta. Jugaban con él su hermano Armando y Adolfo, el clan Erico. En 1932 estalló la Guerra del Chaco contra Bolivia. Erico se enlistó con sus amigos para recibir información e instrucciones para la guerra. Parten con vapor Tacuarí para Puerto Casado, listo como para ir a empuñar armas. El comandante César Molinas, que lo había visto jugar, ordenó que Erico retorne a Asunción para integrarse a la selección formada. En 1933, el doctor Andrés Barbero, en ese entonces director de la Cruz Roja, conjuntamente con la Liga Paraguaya de Fútbol, se pusieron en campaña para realizar una gira a nivel nacional e internacional por Argentina y Uruguay para recaudar fondos por la cantidad de compatriotas heridos y mutilados. La primera gira de la selección paraguaya de la Cruz Roja inició en Corrientes y se extendió por otras ciudades de la Argentina. Primero, déjame decirte qué buen material. Felicitaciones por eso. Un tesoro realmente. ¿Dónde puede ver la gente esto para que se quede esto? ¿Dónde puede ver? Puedes hacer un clic en YouTube, ahí en la lupita donde dice Doctor Jorge Pino, Erico, y tenés todo el material biográfico de lo que es Erico. Buenísimo. Vendría a ser compactado todo lo que tenés en este libro de Jorge Barraza, ¿verdad? Este libro. Que en realidad fue mucho, permitime un poco, Sí. fue de lo que escribió en forma primaria, nada más y nada menos que también al final del video van a ver lo que hizo Roque Mesa. No es mi pariente, pero sí de repente es muy meritorio. Acá hay mucho de números, cifras, anécdotas. A lo mejor no es tan llamativo porque no tiene muchas fotos, pero sí de repente, para que gusta de repente hablar de números y entender un poco lo que ocurrió en esa época, es también bastante meritorio. Barraza. Me habías dicho de repente, este es Roque Mesa, este es Jorge ese es lo Barraza. que... ¿Vos sabés que vi ese? Para que vos veas nomás, Sí, contame. la gente le destaca y vamos a ver también seguro en un video, no solamente por ser el máximo goleador del fútbol argentino, sino también por el nivel de gente que era. ¿En serio? Entonces de repente para que vos veas y escuchen también la teleaudiencia, él había donado, se había hecho una despedida a Arsenio Erico en el Defensores del Chaco, ya prácticamente organizada por la Cruz Roja.
Y el dinero que se recaudó, él prefirió, ¿no? Con todo lo que de repente conllevaba eso, porque él no estaba bien económicamente. Él era una persona muy generosa, no prestaba sus cosas, regalaba. Tal es así que de repente la misma medalla que le había regalado Cigarrillo 43, que también él le llevó a ofrendar a uno de los hijos directores técnicos también y dirigentes del Club Sol de América. Wow. Él en esa recaudación dio 38.000 o 38.864.000 guaraníes para la época. Muchísimo. En vez de recibir, él ese dinero prefirió donar otra vez a la Cruz Roja, ¿verdad? Impresionante. Entonces, Señor, él no se quedó con ninguna parte. Y hay un recorte periodístico también que estoy haciendo ahora un libro, fotolibro, en la cual solamente a través de fotos y también con un audiolibro puedan de repente disfrutar de las fotos. Porque a veces, no sé si nuestros hijos, estaban tocando el tema de los hijos. Yo veo que de repente nuestros hijos no quieren más abrir un libro. Claro. Entonces de repente que escuchen los audiolibro. libros, los podcasts, que también vamos a hacer también, como para también entusiasmar y también esgrimar la posibilidad de entender qué es lo que pasó en esa contienda. Acá hay mucha historia. Yo sé que a vos te encanta historia, siempre te sigo también. Paí Pérez, capellán. Sí, claro. Ahí está Luis Alberto del Paraná. ¿En serio? Porque de repente te tocó también Luis Alberto del Paraná, porque en su tiempo le querían nacionalizar mexicano. A Arsenio Orico también lo quisieron nacionalizar. 200.000 pesos argentinos. ¿Cuánto? 200.000 pesos le ofrecieron a Erico. A Erico, para nacionalizarse. Para el Mundial del 38, leí. Para el Mundial del 38. Francia, no. O sea, vendría a ser como 41 autos Ford V8 de la época. Para poner en relación. Sí, cifraba más o menos 50.000 a 10.000, dependiendo de dónde se vendía ese vehículo. O sea, imagínate, son 40 vehículos de 0 kilómetros. Imagínate. O sea, lastimosamente... Estamos hablando de millones de dólares. Hablamos de peso argentino. No, pero haciendo la relación de 40... Mucha plata, ¿verdad? O sea que... Le ofrecieron eso porque Argentina quería nacionalizarlo. Sí, y también había una cláusula que un jugador que estaba jugando en los equipos no podía acompañar. Entonces hay una foto también en esto, en el libro, y acá también el de Roque Mesa, en la cual cuando fueron de repente a Argentina, la selección paraguaya, se tuvo que ir a visitarle a su hermano. Entonces hay como una complacencia de mirarle al hermano y esa neurona en espejo, esa imagen en espejo de tomar la posta. Nosotros hicimos atletismo también, te toca a vos lucirse también, ¿verdad? Claro. Se habla prácticamente que Arsenio Orico en su trajín, en un lapso más o menos de 390 partidos, 386 goles, básicamente un promedio de 0.98 goles por partido. O sea que era una carta a gol. O sea, estamos hablando de un Messi o un CR7 de los últimos tiempos, ¿verdad? Imagínate. Solo que, como siempre sabemos, a veces rubricarle que tiene a la banderita paraguaya es muy complicado, ¿verdad? Sí. Contame un poquito, no quiero dejar pasar. Sí. Le ofrece en su plenitud, 1938, la Argentina ser parte de su selección. ¿Y qué le responde? Porque 200.000 pesos a cualquiera, ¿qué dice Erico? Y le puso como un parate en la cual le dijo, antes que nada soy paraguayo. No te puedo creer. Sí. Antes que nada soy paraguayo. Pónteme un poco esa instrumental del Club Nacional que me gustó, la polka. Antes que nada soy paraguayo. ¿Vos sabés lo que es eso? Sí. Te puse un poco también, puse un poco en el video el tema de Paí Pérez. A ver, contame de él. Muchas veces nosotros circulamos en la ciudad de Asunción y nos olvidamos de repente que todo ese colegiado salesiano también tiene mucho que ver, porque acordate en la contienda del Chaco, también iban los sacerdotes para también dar como una extrema unción. Entonces le hace una mención también Luis Alberto del Paraná con el tema del capellán, Paí Pérez. Mira, Luis Alberto del Paraná. Decime una cosa. Que era prácticamente el punto más jerárquico, Paí Pérez, y luego estaba Paí Zorrilla, que era el que le daba la venia a estos jugadores, los azules,
cuando iban a practicar en el Salesianito. Mira un poco, che. Salesianito, un colegio tradicional, un saludo para todos los amigos. Del colegio me olvidé, de ese colegio ahí me olvidé, jugó, perdón. Ahí Sí. jugó él. Ahí jugó, hizo Y su estudió primero. ahí. Y lo más loco querés Sí, que te diga, acá decime. también para Jotita. Decime. Nada más y nada menos que el arquero tenía el apellido Pino. Acá dice, no digo yo, ¿En ¿verdad? serio, Para verdad? hacerme un poco Cuidado, de humo. Cuando uno lee de repente esto y quita un poco de por qué tanto te apasiona, porque a vos veo que te Claro. apasiona la historia de Paraguay, a otros le emociona mucho los números, Obvio. los cifrados como Adolfo Riquelme. Jotita de repente la experiencia de tal o cual jugador y mezcla un poquito de todo, ¿verdad? Tenés que ser muy versátil con eso, pero también tenés que tener mucho amor hacia eso que vos estás de repente investigando, leyendo y todo lo demás. Cierto. Seguro que voy a encontrar cosas más locas, ¿verdad? Seguro. Cosas más, así como me estaba preguntando por qué tanto este fanatismo, ¿verdad? Porque esto ya soslaya solamente el Club Nacional, ¿verdad? Sí, no, nacional. Esto es una causa nacional. Jotita Bernal. A ver, doctor, Exactamente. un saludo cordial, un placer tenerlo acá. Si podría contar un poquitito esta historia, si ocurrió, no ocurrió, cómo ocurrió, de el récord de Arsenio Erico con este premio que había impuesto una tabacalera en el fútbol argentino, que tenía una marca de cigarrillo denominada 43. Y que Arsenio Erico llega a la última fecha del campeonato argentino, le faltaban 2 goles para llegar al número, hace los 2 goles en el primer tiempo, llegando al número 43. Creo que el premio era una medalla de oro y 2.000 pesos. 2.000 pesos. 2.000 pesos argentinos. Y Erico ya en el segundo tiempo empezó a asistir nomás. 6 partidos antes, él ya Ya se llegó al- encargaba de asistir. Lo mismo que hace Messi de repente. Sí. Está cansado de meter goles y como todo un centrocampista, obviamente maneja el medio campo, le distribuye a sus compañeros. Y llegó a marcar, o sea, que se quedó con el número de 43 y él recibe la medalla de oro, recibe el dinero y el dinero él lo termina repartiendo con sus compañeros. Sí. No se queda él el dinero. Esa Davida de repente que tuvo, de repente también era mérito de todo el Sí. equipo, entonces lo repartió esa ganancia de repente con ellos, ¿verdad? Qué Era muy fantástico. querido. Tal es así que en el libro de José Ocampos y Cachito Bría, cuando se van a Buenos Aires con Arsenio Erico, lo cobija, se van a un restaurante, se van a comprar sacos, porque siempre la moda de Italia pasaba de repente, por eso vienen el tema de los logotipos, de repente en la época de los 80, tener alguna marca comercial Sí. de repente. Bueno, le ven a Arsenio Erico y le invitan, o sea, porque acaparaba luces, Arsenio Erico. Entonces, que él esté en la permanencia, Arsenio Erico ahí, sí o sí, no pagaba nada. O sea, que era un honor, un elixir de repente que estuviera en ese lugar, ¿verdad? Claro, y fue también un futbolista que cuando ya militaba en Independiente, equipos como River, otros equipos como San Lorenzo, hacían ofertas para traerlo y la gente, el hincha de Independiente se manifestaba. Te doy un dato, Prohibía al Jotita. club que lo vendan. Te doy ¿En serio? Sí. Te doy un dato, Jotita, y le pongo un signo de interrogación. Y si me pueden ayudar a conseguir este libro, es el único que me falta en la colección. Se llama 100 años de pasión del Club Libertad. ¿Ustedes sabían que Arsenio Erico jugó para Libertad? Yo no sabía eso, che. No. Hay un momento de repente en la cual Independiente ya tenía que rescindir contrato porque de repente tenían que bajar, así como pasan todo proyecto empresarial, El no presupuesto. tenía el presupuesto para pagar a Arsenio Erico, como pasa con los otros jugadores, bajan eso, también con otros. ¿Y qué pasa en cierta forma? Me perdí un poquito acá. Sí, ¿qué pasó? Porque tenían que bajar el presupuesto, tenía que salir de Independiente. Sí, y en ese 42 Ajá. y prácticamente Independiente Nacional le invita el Club Libertad a hacer un viaje promocional nada más y nada menos que a Brasil. Ah, mira. Entonces él porta el brazalete de capitán, ¿verdad? Y le hacen como promoción con la casaca del Club Libertad. Ah, mira. No fichó por el Club Libertad. Ah, También, no fichó. algo muy importante también es que en la guerra del Chaco, cuando se fue a Independiente, nunca salió el pase de Arsenio Erico. Por eso acá le toca a él. De Libertad pasamos a Cerro. Ah, vamos.
Muchas de las veces en el año 42 No me hubo diga. un problema en la cual decían que la ficha quedó en el Club Atlético Independiente, pero en realidad nunca había salido del Club Nacional. Entonces, con un legajo de 50 páginas, pudieron refrendar, pudieron rubricar que realmente Arsenio Rico merecía llevarse la copa y llevarse también la cantidad de goles en esa contienda, ¿verdad? Así fue En la ese historia. campeonato, en el 42. Y cumplió lo que le había pedido a su padre, no solamente salir campeón con el Club Nacional, ¿verdad? Sino también lucirse como DT y salió campeón con el Club Nacional. ¿Cómo DT? Como DT. Mira un poco ese dato, che. También como DT estuvo en el libro de Roque Mesa, ahí le iba a corregir ya, de Síndrome del Túnel. En un tercer, hay un equipo de Finlandia, se llama un equipo que el que fundó fue prácticamente a 32 kilómetros de Buenos Aires, fundó este equipo, es de la tercera división de Argentina y también duró 3-4 meses nada más. Eso fue en el 48, primero 42, 48 y en el 52 toma posesión, y ahí yo siempre hurgando de repente dónde estuvo Arsenio Rico, me salen en el Facebook fotos que habían subido de repente los hinchas del Club Sudamérica, en la cual sale Arsenio Rico como DT. No te puedo creer. ¿Sí? Mira un poco, che. O sea, Jugó- tuvo su pasantía también ¿Y por en esos Huracán? 3 clubes. Huracán. En Huracán jugó 7 partidos, no Sí, metió ¿verdad? ni un gol. Sí, eso fue No. Y ahí se retiró. cuando volvió. Ahí se Sí. retiró, ¿verdad? Lo que Ahí- pasa es que el fútbol de ahora es diferente al de antes, porque antes, ahora por ejemplo, le tocan, Jotita bien lo sabe, pedimos revisión VAR y todo lo demás, ¿verdad? Antes se le trozaba, Sí. pero específicamente Los la meniscos, rodilla. parece, ¿verdad? Él ya Los llegó meniscos. machucado y llegó ya mucho más maduro a Huracán. Y Sí. él mismo se retira. tengo Él entendido. termina retirándose en el Globo, en Huracán. Che, y llegando un poco hacia nuestros días, 1970, amistoso Paraguay-Argentina, defensores del Chaco, un homenaje que le hicieron de despedida. ¿Eso fue así, doctor? Sí. Terminó empatado 1-1. Ah, eso no sabía. Y en cierta forma le dan un trofeo y el cheque, que es el Banco del Brasil, en la cual tenía ese monto de 36.864 o 38.884. Así mismo como recibió, decidió donar al Cruz Roja. Así fue. Sí. Mira un poco. ¿Y qué hay de cierto? Esto te voy a hacer una pregunta. Lo que vos estás teniendo en la mano, perdón que te quite, Contame. es la Por pelota favor. 18 gajos. Acá ya me preguntaron en piso. ¿Qué 18 gajos? 18 gajos es cada tirita que se hace como un cuadrado. Ok. Y luego cuando se infla el balón tiene una vejiga. Ahora las pelotas ya no vienen con vejiga. Ahora ya van a venir inclusive todo perforaditas, capaz impresas en 3D, tiempo real. Esas 18 gajos son lo que de repente están cosidas a mano, tienen vejiga, y es la misma que utilizaban en el año 37-38. No te puedo creer. Sí. Mira, esto tenía Es una réplica. es una réplica. Esto se infla, o sea, tenía bote, ¿verdad? No tenía. Sí, sí, sí. Qué increíble, che. Bueno, Ahí está, Olimpo, a que le estaba dando la medallita. Ah, mira un poco, che. Qué bueno. Bueno, hoy hablamos de un héroe, podemos decir, de la cultura del deporte nacional que eligió la nacionalidad paraguaya por encima de mucho dinero. No es menor eso, doctor. ¿Eh? Aparte del talento, un gran paraguayo. Salim, yo te puedo pedir un favor. ¿Cómo no? Podemos rubricar antes de despedirnos, pero no sé si me estás Sí. echando ya. No, estamos cerrando, estamos redondeando. Yo quiero que, porque a veces cuando nosotros hablamos nosotros mismos, hace Sí. como una cuestión de egolatría. Yo quisiera que de repente que pudieran colocar el video de Jorge Barraza. Ok. Me envió en croma y en cierta forma detrás estaba el estadio Bocchini, Ricardo Bocchini. Sí. Hace poco estuvo acá en Asunción, ¿verdad? Los expertos y los avesados en el tema estaban gustosos de tenerlos. ¿Quién no se quitó una foto? Lastimosamente yo no pude estar en ese momento, estaba en otro lugar, ¿verdad? Ahí está Bernabé Ferreira. Ah, mira, Con Bernabé Ferreira fue algo pariente muy de Jota, importante ¿eh? porque Chilaver también le pasó lo mismo. A Chilaver le pidieron para que juegue por Boca de repente y dijo, ahí hay una constelación, mejor me quedo en Vélez. Ah, mira. Y a Arsenio Rico también la misma cosa. O sea, a él no le seducía la parte económica, le seducía de repente poder brillar y poder mostrar lo que él hacía, la magia de sus pies.
Ustedes saben que él también estuvo en la parte periodística, él también hacía periodismo deportivo, pero él decía, yo no hablo, o sea, yo no quiero hablar de fútbol en una mesa, yo quiero hablar de fútbol en la cancha con los pies. Decía. Mira. Entonces, en Radio Teleco tenía un programa de repente con varios expositores de repente, donde sí hizo periodismo deportivo prácticamente 3 meses, no prosperó, se llamaba Bohemia, creo que Bohemia Paraguaya, Bohemia Futbolera, algo así. Y después lo volvió a hacer de paraguayos a paraguayas, de paraguayos a paraguayos, también con otro compañero, ¿verdad? En Radio Argentina, ¿verdad? Mira, este Fue señor, muy poco. háblame un poco de este señor Barraza, perdón. El periodista Barraza, leí en el material que me pasaste, vi, mejor dicho, que se inspira porque él es hincha independiente y se inspira porque ve el nombre de la platea del estadio de Independiente, se llama Arsenio Erico. Entonces, desde muy pequeño dice que él se pregunta por qué se llama. Después dice que viene a trabajar a la Conmebol, a vivir al Paraguay. Entonces él se pone a investigar. Fue así, ¿verdad? Sí. Fue así. Miremos un poco brevemente una partecita del video, si les parece, que también está en las redes del doctor. Hola amigos de Paraguay, amigos del fútbol, colegas, exfutbolistas. Haber hecho un libro de Arsenio Erico es una de las satisfacciones más grandes de mi carrera periodística. Como explicación es bastante sencilla. Yo soy hincha de Independiente y como a todos los chicos en Independiente, cuando van por primera vez a la cancha, de chiquitos les llamaba la atención ver que la tribuna principal decía Arsenio Erico. Entonces, uno preguntaba, ¿y quién era Arsenio Erico, no? Y le decían, un paraguayo que era un fenómeno. Y todo el mundo hablaba maravillas de él. Y todo el mundo contaba anécdotas extraordinarias de sus goles, de sus malabares. Bueno, eso se me fue metiendo, me fue quedando. Y bueno, la profesión me llevó a trabajar en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Trabajé muchos años en Paraguay, que es un país al que quiero mucho. Y entonces yo empecé por preguntar qué cosas hay de Arsenio Erico. Y no había, casi no había fotos. Yo quería saber más de Arsenio. Y no había fotos. Entonces, Qué crack, ¿eh? Qué privilegio que un periodista de este calibre dedique esto a nuestra historia, porque de alguna manera. Tenemos una pregunta especial de nuestra compañera periodista deportiva, Luana Careaga. Bueno, doctor, hablando todo el legado que dejó Arsenio Erico y demás, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué más se puede hacer para seguir enalteciendo a una figura como fue Erico Galeano? ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces nosotros en América Deportes, en el programa deportivo a las 11 de la mañana, siempre mencionamos que la prensa argentina, por ejemplo, es increíble cómo enaltece a sus figuras. Claro ejemplo ahora lo que pasa con Franco Colapinto, por ejemplo, que hoy es piloto de Fórmula 1, ¿verdad? Y son ellos mismos los que todo el tiempo, constantemente están diciendo, no, Franco Colapinto, que es prácticamente el mejor en la Fórmula 1. ¿Qué más, por ejemplo, nosotros podemos hacer para seguir enalteciendo a Arsenio Erico? Según tu perspectiva como historiador también. Y vos sabés que nos toca muy de cerca y acá le traslado a todos esto, lo que portamos el brazalete de capitán de ser padres, de repente somos educadores principalmente, ¿verdad? No solamente con lo que decimos, sino lo que hacemos. Yo creo que tenemos que saber todos los paraguayos un poquito de historia, pero todos, ¿verdad? A mí me toca muy de cerca, a lo mejor por el club, capaz de repente por la cercanía misma donde vivía Arsenio Erico, ¿verdad? Este espacio que nos dio de repente el COVID-19
me ayudó a entender de repente qué es lo que yo quería para mi vida, ¿verdad? Entonces también es preguntarnos, así como un chico de 3 años, el por qué estoy aquí, ¿verdad? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que los chicos hablarle de cultura, hablarle de Paraguay, hablarle del Teheré. Por eso hicimos el tema de los récord Guinness, que también te había pasado en la hoja, ¿verdad? Es también mencionar también que en nuestro cotidiano vivir tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que reaprender, porque a lo mejor lo que yo sé puedo combinar de repente esa formación, lo que estaban hablando en la parte académica, y entender de repente que podemos hacer sinergia, porque bien lo decía ese Chilaver, ¿verdad? El peor amigo de un paraguayo es otro paraguayo. A veces no queremos que triunfe, ¿verdad? Entonces yo creo que está en el buen ánimo de cada paraguayo y cada compromiso también de cada paraguayo que pueda entender su historia. Acá me dicen, y mismo mi mamá, por ejemplo, me decía, ¿por qué tanto Erico? ¿Por qué tanto de repente? Porque en realidad prácticamente hay muchas personas que tenemos que valorar el lado humano. Creo que se perdió un poco eso. Así En es. sentarte, bajar un poco los decibeles del día a día y tomarte una taza de café, un mate, un tereré y disfrutar de un buen libro, ¿verdad? Capaz de historia, capaz de una novela. Y nos toca un poco muy de cerca como paraguayo, como padre, ¿verdad? Tratar de transmitir eso. A mí mi padre, el arquitecto Jorge Luis Pino Báez, me transmitió, y bien lo decíamos en ese recordatorio, antes era de boca en boca, ¿verdad? Antes no había los libros. Hoy en día que nosotros hablamos mucho de ciencia y tratamos de, cuando hacemos alguna revista científica, tratar de colocar de dónde es la mención. Por eso siempre en cada entrevista que hablo, ya sea la parte médica, odontológica o la parte futbolística, digo dónde leí, ¿verdad? Porque a veces me dicen, ¿dónde puedo tener esto, Claro. ¿verdad? Y bueno, es también lindo. tener esa cultura de querer comprarse los libros, ¿verdad? Me gusta lo que está diciendo el doctor. Bueno, y antes de cerrar, nomás quiero mandar un recuerdo grande al querido tío Luis, ¿verdad? Que yo sé que él fue el que te dio esta pasión, te heredó la Sí. pasión por Nacional. Así que el tío Luis, donde nos esté mirando, un respeto a la tía Aida, también mucho cariño. Y bueno, a todos nuestros queridos tíos, guay, la tía Miriam, la tía Roberta, que la mencionábamos, el tío Elvio. Primo, estoy muy contento contigo, te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. Y bueno, nos vemos pronto, si Dios permite. Con un rico asado. Ah, con gusto, viejo, con gusto. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Pino Mesa hablando de esta pasión del más grande goleador de hasta hoy del fútbol argentino, el que se negó a 200.000 pesos por la nacionalidad paraguaya, Arsenio Erico. Vamos a una pausa. En instantes seguimos con más Buenos Días América.